Oh amado Padre Celestial, que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente un día más de vida, el estar nuevamente acá reunidos para el estudio de tu palabra. Hoy, con todo nuestro corazón, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Nazaret, la luz del mundo, el buen pastor, el deseado de todas las naciones, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, y que esta palabra que hoy tienes para nosotros y que tú nos vas a enseñar, Maestro de Nazaret, que sea de bendición a nuestras vidas, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, que se haga viva en nosotros y que cada día, a través de las armas espirituales que tú nos has concedido, Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sigamos adelante creciendo, madurando en la fe. Este tiempo que se están viviendo, momentos de pecado, de maldad, de desobediencia de muchos y de muchas, pero en medio de todo ello sobreabunda la gracia, porque a través de la palabra de Dios siempre vamos a estar compenetrados de la responsabilidad que tenemos nosotros, los que predicamos tu palabra, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a muchos, para que te puedan conocer, para que esta palabra, Señor, también llegue a aquel hermano, a aquella hermana que se encuentra pasando por momentos angustiosos, por pruebas, por tribulaciones, por angustias. Hoy te pido, Señor, que a través de este estudio bíblico toques el corazón de aquel y de aquella que no te conoce, que esta palabra, por muy sencilla que sea, siempre quede grabada en nuestros corazones para que dé fruto en el tiempo tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que cada día tú estás con nosotros y por ello te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesús, porque eres digno de toda nuestra alabanza y adoración. Gracias, Señor Jesús, porque estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque cada día nos fortaleces y nos das esas fuerzas, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día. A través de los mismos, pues es nuestro anhelo que sean de gran bendición, ya que si hay algo muy importante en la vida de los y de las creyentes en Jesucristo, es precisamente el estudio de la palabra de Dios y lo más importante, el poner por obra la misma, ya que hoy en día, como lo mencionamos en la oración de apertura, lamentablemente la desobediencia, el pecado, la maldad extrema está llegando a unos niveles cuando nunca se habían visto y por lo tanto pues es muy necesario que cada día tanto los creyentes como los que no son creyentes busquemos de Dios, porque sabemos que los seres humanos separados de Cristo nada somos. Cuando el hombre, cuando la mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, está expuesto a muchos males. Y ya estando en la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, pues ya es muy diferente porque nacemos de nuevo. Pero hoy, en la continuación de este estudio bíblico, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, hoy corresponde este estudio del versículo número 27 al número 31, y para lo cual te pido que
me acompañes en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 27 al 31. Dice así: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, y prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionamos en la continuación del estudio bíblico, en lo que es en el capítulo número 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, estamos a través del mismo en la alegoría de Sara y de Agar. Sabemos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, había tenido que exhortar y amonestar al mismo tiempo a los Gálatas, que habían sido una parte, ya había sido carcomida, por decirlo así, por la cizaña, que aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pues no lo habían hecho de corazón, como lo hemos manifestado con anterioridad, ya que estos judíos, conocidos como judaizantes, definitivamente querían continuar con las costumbres, así como las tradiciones de la ley mosaica, y aún varias que no estaban en la misma ley, ya que ellos pretendían y pregonaban principalmente a aquellos gentiles que se convertían al Señor, que si no guardaban la ley y si eran varones, si no se circuncidaban en su miembro viril, no podían alcanzar la salvación, lo cual no es así. Entonces el apóstol Pablo tuvo un enfrentamiento muy duro con estos judaizantes, ya que definitivamente la cizaña, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre a través del tiempo ha querido destruir la obra de Dios. Mas sin embargo, este varón, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, los confrontó y exhortó al mismo tiempo a los Gálatas. Y a los Gálatas les recordó cómo cuando él había sido recibido la primera vez por los hermanos y las hermanas de las iglesias de Galacia, ellos se habían gozado. Y luego, debido a que estos judaizantes se habían infiltrado ya en estas iglesias, los Gálatas llegaron a un extremo de considerar al apóstol Pablo como su enemigo. Miren hasta dónde la maldad del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, había llegado utilizando a estos judíos malos. En este pasaje, nuevamente el apóstol Pablo acá escribe que la diferencia entre lo que es la ley mosaica y el pacto de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, que hoy nos rige a todos los seres humanos. Si bien es cierto, siempre lo hemos manifestado y como todos lo sabemos, principalmente el pueblo de Israel, ellos todavía viven bajo la ley mosaica. Y definitivamente sabemos la historia del pueblo de Israel, que rechazó el plan de salvación de Dios hacia ellos a través de Jesucristo en su venida. Y por ello, de ese rechazo, hoy nosotros los gentiles tenemos acceso a ese plan de salvación. Entonces, en este versículo número 27 hay algo muy importante, porque cuando dice, porque está escrito, cuando en la palabra de Dios aparece, valga la redundancia, estas palabras, porque está escrito, es verdad.
Así es. Esta expresión, porque está escrito, lógicamente el Espíritu Santo la ha dejado para confirmar aún más que lo que la Biblia dice es verdad. Y en este versículo 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Este pasaje confirma lo escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 54, en el cual, en el versículo número 1 dice, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Este versículo, lógicamente, en ese momento que fue escrito y que fue dado a conocer por parte del profeta Isaías, en los tiempos del Antiguo Testamento, lógicamente, en primer lugar, se estaba aplicando al pueblo de Israel, muy específicamente a los del reino de Judá. Pero también hoy se aplica a la iglesia, ya que dice acá, regocíjate. Nos habla de regocijo, estéril. Lógicamente, estéril es en el caso de una dama que no puede dar a luz hijos. También hay varones que son estériles. Y también recordemos que desde el punto de vista terrenal, especialmente cuando hay terrenos que no son fértiles y que son estériles y que no dan fruto. Y aquí dice, prorrumpe en júbilo, nos habla del júbilo. Y clama, dice. Y quiero que rápidamente vayamos a el libro del profeta Jeremías, en el cual pues nos hace ver el valor de lo que es el clamor. Recordemos que una de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido especialmente es el clamor, porque a través del clamor, cuando nosotros lo hacemos, damos a conocer nuestras peticiones a través de nuestra voz en alto, ya que dice acá en Jeremías capítulo número 33 versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamar a Dios cuando estamos pasando por momentos de gozo y aún en angustia, tenemos la fe, la confianza plena que el Señor nos va a responder y que a través de ello nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos en todo aspecto. Y cuando dice acá, en este versículo número 27 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, cuando dice, la desolada es Sara, la iglesia, la cual la componemos gentiles, pero también hay judíos estériles. Nos habla claramente de Sara. Y cuando dice la desolada, los gentiles que no conocían de Dios, tendría mucho más hijos e hijas, o sea, los que hoy somos hijos y las que son hijas de Dios a través de la fe en Jesucristo, que la que tiene marido, dice. Israel, que rechazó a Jesucristo, contrastando con la libertad de la fe, con la esclavitud de la ley, lo cual acabamos de leer acá, también en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1. Y como lo reiteramos, este texto escrito en Isaías originalmente se refiere
al retorno de Israel del exilio en Babilonia, específicamente la tribu de Judá, donde la estéril, o sea Jerusalén, tendría una gran descendencia. Reiterando, Agar, la esclava, simboliza la ley mosaica, y Sara, la libre, que representa la promesa y la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La desolada, la que no tiene marido, la que no da a luz. La iglesia formada por los gentiles que antes espiritualmente éramos estériles y estábamos fuera del pacto, pero que hoy, bajo el pacto de la gracia redentora de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo es el novio y el esposo de nosotros, la iglesia. Estos hijos e hijas, como lo reiteramos, somos los y las creyentes que cada día nos gozamos, nos deleitamos por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, ya que hoy los gentiles tenemos derecho a las promesas de Dios. En el versículo 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en este versículo 28 hay algo muy hermoso: la palabra segura, ya que la palabra de Dios es verdad. Y como lo mencionamos anteriormente, acá en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, cuando aparece escrito, valga la redundancia, la expresión, porque está escrito, el Espíritu Santo nos confirma que lo que en la Biblia está registrado en su escritura es verdad. Y quiero que vayamos rápidamente a el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 119 y en el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio en tu justicia. En el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 17 y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá, en este versículo que acabamos de dar lectura de San Juan 17:17, cuando el Señor Jesucristo oraba y le encomendaba al Padre a los discípulos, cuando Él ya se acercaba a la hora de cumplir el mandato que el Padre le había dado de dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre en la misma por amor a la humanidad, Él les mencionó: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios, nosotros nos fortalecemos cada día, porque recordemos que la fuente del conocimiento de Dios es precisamente la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el fundamento de nuestra fe, y que la Biblia es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador, para que se haga viva en nosotros, la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Entonces, esto definitivamente, cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe
acá y habla de Isaac, de la gracia de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, hijos de la promesa, así como Isaac heredó las promesas de Dios hechas a Abraham, lo cual en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo número 26, en los versículos 1 al número 3, que nos habla de esto que les mencionamos, Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Acá aparece escrito: hoy nosotros tenemos estas abundantes promesas de bendición de parte de Dios, las cuales acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3, del versículo 21 al 23, nos dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ya que somos herederos espirituales de Abraham. Esto está escrito acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, en el versículo número 29, el cual dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 29 dice: pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora nosotros, a través del relato de la palabra de Dios, hemos leído cómo este conflicto entre Ismael e Isaac se dio desde que ambos nacieron. Las madres de ambos, en el caso de Agar, la egipcia, y de Sara, definitivamente marcó lo que es no solamente la historia de ambos pueblos representados, en el caso de Ismael, de los árabes, e Isaac, lo que es el pueblo de Israel. Los dos pactos, como lo leemos acá en la palabra de Dios: el pacto de la ley a través de Agar, la esclava, y Sara, la libre, que es el nuevo pacto a través de la fe en Jesucristo, que hoy nos rige para que nosotros podamos tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de la fe en Jesucristo, y no bajo mandatos u obras que marcaba la ley mosaica.
mucho menos hoy en día en religiones o en costumbres humanas. Entonces, en el caso de, como lo mencionamos, de Ismael, acá en el libro de Génesis, en el capítulo número 21, versículo 14, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí definitivamente nos está relatando cómo Abraham pues tuvo que expulsar, por decirlo así, de su hogar a Ismael junto con su mamá, en el caso de Agar, debido a los conflictos que se venían dando entre ambas mujeres, pero principalmente de la incomprensión, de la burla, de la envidia que le tenía Agar a su patrona, en el caso de Sara. Y ya no digamos entre el hijo de Agar, que era Ismael, e Isaac. Entonces, bíblicamente nosotros conocemos que en el caso de Ismael se representa el país de Arabia, ya que recordemos que Ismael es lamentablemente se da la relación con la enemistad, esclavos. Ismael representa también la carne, las contiendas, la persecución, porque dice acá, porque al que había nacido según el Espíritu era perseguido. Recordemos que Isaac, de quien se burló Ismael en la fiesta con la que se celebraba el destete de Isaac, ahí también se muestra cómo este conflicto se daba ya entre ellos. Y esto definitivamente está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo número 21 y versículos 8 y 9, porque dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí lo dice la palabra. Entonces, aquí en este versículo 29 del capítulo 4 de Gálatas dice: así también ahora los descendientes de Ismael, o sea los árabes, siempre han perseguido a los descendientes de Isaac, o sea al pueblo de Israel. De la misma forma como hoy en día el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, persigue a la iglesia en todo tiempo. Y dice: Isaac, nacido por la promesa de Dios hecha a Abraham. En la actualidad, la lucha entre la carne y el espíritu, nos damos cuenta definitivamente que hay algo muy importante que nos da algo que, como lo dice acá, la lucha entre Isaac e Ismael se daba mucho desde que eran niños, y esto ya se trasladó conforme el tiempo de la historia humana. Nosotros nos hemos dado cuenta, muy especialmente cuando los conflictos a través del tiempo entre el pueblo árabe y el pueblo de Israel. Entonces, acá nos dice: Isaac, nacido por la promesa de Dios hecha a Abraham. En la actualidad, la lucha también espiritual entre la carne y el espíritu. En aquel tiempo, los enemigos de Israel perseguían, eran perseguidos, mejor dicho. Y hoy en día, así es como los legalistas
muchas veces persiguen a los que buscamos cada día en perseverar en la fe en el Señor Jesucristo. Y así en su momento aquellos legalistas perseguían a los primeros cristianos, y esto se estaba dando en las iglesias de Galacia. Hoy recordemos también que a través de la historia de la humanidad y la historia de la iglesia del Señor, recordemos los tiempos de la iglesia primitiva, que empezaron a ser perseguidos por las autoridades religiosas judías, las autoridades del Imperio Romano, muy especialmente en el tiempo de los Césares. Luego, por lo que se le llamó el Tribunal del Santo Oficio, que de santo no tenía nada, lo que conocemos como la Inquisición, un organismo diabólico que ya sabemos sus orígenes. Persiguieron no solamente a los judíos, sino que a los cristianos evangélicos, y hoy en día se da lo mismo con la persecución de los hermanos y de las hermanas, aquellos siervos y aquellas siervas de Dios que les sirven al Señor de todo corazón. Mas sin embargo, en medio de muchas circunstancias, el Señor es fiel, porque recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 20. Y en este versículo número 30, dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y es que aquí también tiene relación algo que nosotros también debemos hoy en día de tomar muy en cuenta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que leímos en Génesis, capítulo 21, versículo 10, era lógico que en ese momento no podían convivir la luz con las tinieblas. O sea, si lo tomamos en forma simbólica como realmente es, Sara, la libre, simboliza la luz, mientras que lamentablemente en el caso de Agar, la esclava simboliza las tinieblas, la esclavitud. Entonces, acá en la segunda epístola de el apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 6, versículo 14, que nos habla: somos templo del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, definitivamente esto se aplica hoy en día, que nos tenemos que alejar de todo lo que definitivamente sea nocivo para nuestras vidas. Y mira cómo acá la palabra del Señor nos va mostrando esto. Echa fuera a la esclava. Hoy se aplica simbólicamente a aquellos y aquellas que quieren vivir bajo la ley mosaica, o bien en religiones o doctrinas falsas. En la versión de la Biblia Dios habla hoy español, de este versículo número 30 dice: pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. Y por eso lo mencionamos: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, en ese momento, cuando Abraham decide mejor cortar por lo sano con este problema, lamentablemente, pues ya sabemos la historia de Agar cuando estuvo en el desierto. Mas sin embargo, también acá en la palabra de Dios
Dios es justo y por lo tanto no dejó desamparada a Agar. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Cuando ella se encontraba en angustia en el desierto, el Señor también le da una promesa de bendición a Ismael. A pesar que acá a través de este estudio nos hemos venido dando cuenta del conflicto tremendo que Ismael mantuvo con Isaac, en burlas, menosprecio, en perseguirlo. Y eso lamentablemente se ha venido dando a través de la historia. El conflicto entre los árabes, que lo reiteramos, son los descendientes de Ismael y el pueblo de Israel, a través de lo que representa la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. En el versículo número 31 de este capítulo 4 de Gálatas dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acá el apóstol Pablo da una declaración con fe, convicción plena. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Agar, lo reiteramos, representa la ley, la esclavitud. Sara, la libre, la fe en Jesucristo. Y es que mira, acá hay algo que para que lo podamos nosotros tener muy en cuenta, es que lamentablemente cuando la mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, vive en el pecado. Quizás unos no tanto en un extremo, pero sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida del ser humano, no importa de qué país sea, lamentablemente está expuesto a vivir en desobediencia, en pecado. Y mira lo que está escrito acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, versículos 34 y 35. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Pero también, aquí mismo, en el Evangelio de San Juan, nos habla de algo muy hermoso: que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro libertador. Acá, siempre en el capítulo número 8 del Evangelio de San Juan, en los versículos número 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, a través de lo que hoy el Señor nos ha enseñado, hay algo muy hermoso en el cual nos referimos. Lo que está escrito en Salmos 119, versículo 160, y en San Juan, capítulo 17, versículo 17. La palabra de Dios es verdad. Y mira cómo el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, ya que definitivamente este tema, y por eso, sin duda alguna, el Espíritu Santo dando esa inspiración al apóstol Pablo, da en este capítulo número 4 de la epístola a los Gálatas esta alegoría de Sara y de Agar. Y como lo mencionamos, si hoy aplicamos esto a este tiempo de la gracia, nosotros nos damos cuenta que lamentablemente muchas personas viven en religiones.
las cuales no salvan a nadie, que están llenas de tradiciones, de costumbres, de mandamientos de hombres, y que a través del tiempo han representado oscuridad a las personas. Mientras que cuando estamos ya en el Señor, es muy diferente, ya que ya no vivimos esclavizados bajo mandamientos de hombres o tradiciones y costumbres que se inculcan y sin saber verdaderamente qué hay detrás de ello. Este problema que hubo especialmente en las iglesias de Galacia en cuanto a estos judaizantes, definitivamente nos da la pauta de que la cizaña siempre ha existido y que hay que tener cuidado. Si bien es cierto, el mismo Señor lo manifestó y lo dejó escrito acá, que era necesario que la cizaña creciera junto al trigo, porque también a través de estos conflictos que se han vivido, nosotros hoy los creyentes y las creyentes en Jesucristo nos damos cuenta entonces la diferencia cuando se vive en esclavitud espiritual, cuando hay ignorancia, incredulidad, ceguera, sordera espiritual y dureza de corazón. Y cuando ya estamos en la luz de Cristo, esa libertad que no es un libertinaje, no, es una libertad verdadera. ¿Por qué? Porque el único que puede sacar a la humanidad del pecado, de la desobediencia, de la maldad extrema y de esos yugos de esclavitud que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha tenido a la humanidad inconversa, encadenada. Hoy hay libertad a través de Jesucristo. Amigo y amiga, hoy el Señor también te habla a ti, porque hoy el Señor nos muestra acá que no es a través de religiones, tampoco de tradiciones, ni del materialismo, ni el humanismo, tampoco por el evolucionismo, ni de corrientes políticas o de cualquier índole terrenal, no. Es a través de la gracia de Dios, a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, que hoy está vigente. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que estás caído o caída de la gracia y hoy nuevamente estás esclavizado en el pecado o en costumbres que antes tenías, humanas, negativas. Hoy el Señor te habla para que vuelvas a la luz de Cristo. Hoy te puedes reconciliar con el Señor y volver nuevamente al redil. ¿Por qué? Porque mira, cuando dice acá prorrumpe en júbilo y clama, hoy nosotros nos podemos acercar aún más a la cruz a través de Cristo. Hoy nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque el Señor está ahí para escucharnos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que luchas cada día por perseverar en la fe y que estás pasando por prueba, por tribulación, por un desierto, no sé qué situación vivas, pero hoy el Señor nos da la fortaleza para que sigamos cada día adelante. Estos estudios bíblicos son con todo nuestro corazón, con el anhelo de que cada día sigamos creciendo en la fe, que sigamos cada día de victoria en victoria en Jesucristo, y también para que aquel y aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo también pueda ser alcanzado y que la luz admirable de Cristo llegue a sus vidas. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber estado acá en este tiempo, gozándonos en tu palabra, aprendiendo de ti, Señor,
para que pongamos por obra la misma y demos fruto al 100 por 1. Gracias, Espíritu Santo, porque has revelado hoy esta palabra, así como inspiraste, llenaste y guiaste al apóstol Pablo, a los demás apóstoles y a través del tiempo a todos los hermanos y hermanas en la fe en Jesucristo. Hoy gracias, porque esta palabra se hace viva en nosotros. Te pido, Señor, que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado esta palabra y que la escuchará más adelante a través de esta grabación que se ha realizado, para que puedan conocerte y tener acceso a esa libertad verdadera, a esa paz verdadera que solamente tú, Señor Jesucristo, nos puedes dar. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado hoy en este estudio que hoy el Señor nos ha permitido realizar. A nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia en general, de toda la congregación, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuevamente, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, los esperamos en la continuación de este estudio bíblico de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el próximo, si el Señor así lo permite, pues estaremos dando inicio al capítulo número 5, que ahonda más el tema de la libertad espiritual que tenemos en Cristo Jesús, y también cuando se habla de la libertad, también abarca una libertad verdadera terrenalmente, pero en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.